ya se puede decir que la música y los cantes son muy importantes como forma, como modo de unión para la comunidad sefaradí. Me acuerdo cuando hiciste la iniciativa de Unidos por el Ladino, de cuando empezó la cuarentena, este concierto por Zoom, donde toda la gente cantaban en vuestra lengua. ¿Cuál te parece este rol de la música? ¿Piensas que el facto que te demandaron de cantar y no de hablar, por ejemplo, en una darza sobre los sefaradí, fue importante para revivir el ladino en Buenos Aires? Bueno, el empecillo es que aquí, como el castellano es tan semejante al ladino, Ujú, sabemos que no es semejante realmente, además las palabras se entienden de una lengua a la otra, ujú, entonces aquí la gente no hablaba ladino del todo, ujú, solamente los viejos, como en todo el mundo, y los, como vos decía, mi papá es quasi argentino. Moró 4 años en Marsella y vino a la Argentina de 4 años. Él ujú, hablaba más francés que castellano, se empezó el castellano aquí. Además, sus padres y los tíos más grandes y toda la otra familia que fue arribando perdió el ladino enseguida. ujú, Y también sus amigos, sus vecinos, y creo que toda la comunidad sefaradí que arribó a Buenos Aires, en la Argentina, perdió presto el ladino. Ancina que en las comunidades solo quedaban unos cuantos viejos, estos viejos ya no hablaban tampoco entre ellos mucho en ladino, ujú, hablaban frases, dichos, refranes, palabras sueltas. Y entonces la comunidad no me podía decir, habla el ladino. Además, en estos tiempos yo no podía hablar en ladino. ujú, Solamente podía cantar y bueno, a través de los cantes, mambesí verbos, ujú, después conceptos. La cultura sefardía la traía, las tradiciones las traía, ama no podía hablar más que castellano, inglés y francés que había empezado en la escuela. Ama ladino no era una lengua que estaba en ujú, mí ujú, y tampoco en la comunidad. ujú, Y mismo hoy día, cuando quiero hacer una actividad en ladino, no tengo a quien invitar ujú, aquí en Buenos Aires, tengo que ir a buscar en el mundo. Es ujú, que el castellano nuestro aquí en Argentina es tan semejante a nuestro españolico ujú, que traían los osmanlís judíos a nuestro país, que ujú, se perdió presto, presto. Allí me parece que ni una generación. Los jóvenes que tenían que ir a la escuela, los recién arribados a la ciudad, se iban a la escuela, empezaban el castellano directo. ujú, ujú, Sino que los cantes era la vía, el camino por donde nos quedaba solamente esto. ujú, Algunos cantes, unas palabras pedridas por ahí. ujú, Y siempre me recuerdo de estos primeros años que empecé a cantar en el CAL, que los aedados estaban tresalidos y más pedían a los hijos y a los nietos que los truyeran a la comunidad. Claro, por el sentimiento que da el Kabbalat Shabbat y el a recibir este día tan especial. Ama, cuando llegaba a la fin, tenía 3, 4, 5 viejicos y viejicas que cantaban por sobre mí los cantes, más fuerte estaban, siempre me tomaban las manos y me decían, me estoy acordando de mi chiquez. ujú, Claro que creo que todo el mundo, en todo el mundo la música fue por un tiempo, después de que muchas comunidades tuvieron que deshacerse con la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, y se esparció la comunidad sefardí por todo el mundo. Ya solamente quedaban para hablar con los pocos que se habían ido ujú, con ti. ujú, Y me pienso que los cantes fueron
el baúl donde quedaron los recodros, las palabras, los sonos de nuestra Ujú, cultura ujú, como en una cachica de cristal. ujú, Y pienso que, bueno, es por esto que la comunidad me pidió, me demandó de cantar y no de hablar. En ujú. estos tiempos mismo yo no podía y tampoco ellos no entendían mucho sobre el ladino. Ujú. Seguro, hay unos meses publiqué un artículo académico donde hablé un poquitico de la música, del rol que juega la comunidad sefaradí y mencioné el concierto de Unidos por el Ladino y el magnífico labor que haces, aunque con acabó. Merci mucho. Eh, Esta es una idea de Marcelo, de mi marido Marcelo ujú, ujú, Benveniste. Él hace toda la parte técnica de mis producciones y ujú. también, bueno, en Juntos tenemos nuestro portal hace muchos años, Ujú. sefarad.com, De esto que de esto quería hablar. ahora vamos a, Ujú, ya sé que vas a demandar de esto, Maquero, desde que Marcelo tuvo esta idea cuando empezó la pandemia ujú, por partillar en la internet y a mostrar a todo el mundo que mismo esta negra cosa que está aconteciendo, podíamos tomar una cosa a favor nuestro, ¿no? Y unir justamente, como se llama, Unidos por el Ladino, unir cantadores y cantaderas de todo el mundo para no perder esta colección ujú, de nuestra lengua y de nuestra cultura. ujú. Sí, el título fue tan interesante, lo topí trabó mi atención, lo topí tan interesante que decidí aprontar un panel de discusión con otros académicos de los Estados Unidos que se llamó Unidos por el Ladino en los tiempos de COVID, y donde hablamos un poquitico de iniciativas como Unidos por el Ladino, pero también propio Marcelo y tú, Atacanatesh, una nueva iniciativa para unir a la gente en los tiempos de COVID que se llama Encontros al Hatmos. ¿Puedes hablar un poquitico sobre esto? Abre tu puerta cerrada, que en tu balcón luz no hay. El amor a ti te vela. Partemos, Rosa, partemos de aquí. Partemos, Rosa, partemos.